clientes, usuarios finales de la industria del espectáculo alrededor del mundo. Por otro lado, tenemos los estándares de la ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y que funge también como organismo normativo internacional. Sin embargo, este está enfocado al diseño, construcción, seguridad, mantenimiento, inspecciones y pruebas para equipos y máquinas del ramo industrial en general. Entre estos equipos está, por supuesto, los accesorios de rigging. El único estándar específico de la ESTA que aborda el uso de accesorios de rigging es el ANSI E1.47-2017. Lamentablemente este estándar se enfoca más en guías de uso y prevención de arreglos completos de rigging, o sea, el rigging como sistema, y no como accesorios individuales, por lo que en términos de los objetivos y temáticas de este webinar, y dado que la ESTA no tiene en este momento algún estándar específico al respecto del rigging como accesorios individuales, la información que les presentaré estará basada en las normativas ASME. Específicamente, la B3010, ASME B3010 para ganchos de carga, ASME B30.26 para accesorios de rigging, y ASME B30.9 para que se enfoca en las eslingas, ya sea textiles, cadena o cable. Bueno, ¿y por qué seguir estos estándares? Los estándares o normativas alrededor del mundo, no importa de qué industria sean, están diseñadas por un comité de experimentados especialistas que no tienen mayores objetivos que la seguridad industrial. Evitar accidentes, proteger vidas, prevenir daños materiales, reducir tiempos muertos, prevenir, y si no se pueden prevenir, pues solucionar problemas. Diseño de guías y procedimientos en cuanto a la fabricación, operación, seguridad y mantenimiento de los equipos industriales. Así que, ¿por qué usar los estándares? Bueno, ahí tenemos 6 razones de por qué es bueno hacerlo. ¿Okay? Ok, antes de comenzar con el tema de inspecciones propiamente, tenemos que tener en claro 2 conceptos importantes dentro del manejo de materiales. El primero es el límite de carga de trabajo, o WLL por sus siglas en inglés. El límite de carga de trabajo nos va a indicar la carga máxima para el cual el accesorio o equipo está diseñado. Profundizando un poco en este tema, déjenme comentarles que existe lo que se le llama la carga segura y la carga recomendada. La carga segura es aquella que está dentro del 100% de este límite de carga de trabajo. Y el componente, por supuesto, tiene que poder soportar esa carga, para eso está diseñado. Y luego viene la carga recomendada, que es el porcentaje que como fabricantes recomendamos cargar para alargar la vida útil de un componente. Pero más importante aún, para tener un respaldo de capacidad ante eventos de sobrecargas inadvertidas por nosotros como operadores, que se pueden deber a malas operaciones o como cargas laterales, cargas de impacto, lo cual, como ustedes saben, en la industria del espectáculo, pues es muy común debido a las cargas dinámicas. El valor de la carga recomendada para todo componente de elevación de cargas es del 75 al 80% del límite de trabajo. Lo que sí nunca y bajo ninguna circunstancia se debe hacer es exceder el límite de carga de trabajo. Evitemos, por favor, compañeros, evitemos a toda costa pasar de esto a esto. ¿Okay? Otro concepto muy importante es el factor de diseño, factor de seguridad. Y este se define como la razón o relación entre el límite de carga de trabajo y la resistencia a la ruptura de un componente o accesorio. Es decir, durante la fabricación de un gancho, por ejemplo, este se somete a pruebas en las cuales se les aplica varias veces el límite de carga de trabajo, hasta un punto en su límite elástico mecánico antes de comenzar a deformarse. Eso lo hace todo el equipo de ingeniería en las plantas de manufactura. La ASME B30.26, que es la que, como vimos, se enfoca en los accesorios de rigging, nos dice al respecto que todos los accesorios de rigging deben fabricarse con al menos un factor de seguridad de 4:1, al menos 4:1. Es decir, que un conector con un límite de carga de trabajo de 1 tonelada tuvo que haber sido fabricado y probado para soportar 4 toneladas antes de alcanzar ese límite elástico.
Columbus McKinnon fabrica con estricto apego a las normativas ASME, así que todos nuestros componentes de rigging y levantamiento de cargas cumplen esta disposición. Ahora, ojo, esto no significa que un grillete de 1 tonelada pueda soportar una carga de 4 toneladas. El factor de seguridad es un parámetro de manufactura solamente. Una vez que un componente sale de fábrica, ese factor de seguridad comienza a decrecer. ¿Y cuánto? No lo sabemos. Eso depende de factores como el medio ambiente, el uso, las condiciones de almacenamiento. Y para saberlo habría que hacer pruebas destructivas, por lo que si en realidad quisiéramos saberlo, pues tendríamos que deshacernos de nuestro componente de trabajo. Además, otra vez, si no se respetase el límite de carga de trabajo, se estaría incurriendo en una operación insegura que conllevaría responsabilidades si hubiera un accidente o daños materiales, porque no se estaría respetando la capacidad de carga del equipo. Por ello, otra vez, no confundamos. Debo insistir, nunca excedamos el límite de carga de trabajo. Ahora bien, aquí tenemos un grillete en el cual se puede apreciar un límite de carga de trabajo de 4,5 toneladas y se nos hacen dos preguntas. La primera es, si es seguro colocar 4,5 toneladas en ese grillete. A lo cual les digo que sí, efectivamente es seguro adjuntar 4,5 toneladas. Pero lo recomendable, como les decía, en términos de eficiencia y larga vida útil del componente, es no utilizar más allá del 80% de su capacidad. La segunda pregunta dice, si tienes un factor de diseño de 5:1, este grillete SM tiene un factor de 5:1. ¿Es posible que pueda cargar 7 toneladas? Y la respuesta es un rotundo no, puesto que está diseñado y marcado para no cargar más de 4,5 toneladas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los accesorios que no tienen respaldo de marca reconocida? Por ejemplo, no sé, a lo mejor les ha pasado que ahí en el campo se encuentran con accesorios de origen asiático, por no poner países, ¿ah? Y lo único que tienen marcado es en dónde fueron hechos, en qué país fueron hechos. No tienen ni el WLL, en algunos casos no tienen una marca que los respalde, una marca a quien reclamarle si ese grillete, ese gancho, esa eslinga llega a fallar. Bueno, si ustedes trabajan con este tipo de componentes, pues no tienen seguridad. Ya olvídense de la seguridad en el componente o en la aplicación. Seguridad para ustedes mismos, ¿ok? Si ese grillete o esa eslinga llegara a fallar, bueno, ¿a quién le van a reclamar? ¿Quién les va a responder? ¿Quién les va a respaldar? ¿Ok? No hay ningún tipo de respaldo o seguridad en el uso de componentes que no siguen normativas. No hay garantía. No hay manera de saber qué factor de seguridad están cumpliendo. Tal vez ni tengan factor de seguridad. ¿Ok? Ok, pasemos al tema de inspección de eslingas. No olviden hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, pueden ir haciendo sus preguntas vía WhatsApp a los números que ahorita van a ir apareciendo en las diapositivas. Al final vamos a abordar todas las preguntas que nos hagan llegar. Como saben, existen diferentes tipos de eslingas en el mercado. Cada una tiene características específicas que las hacen ideales o no ideales, dependiendo del tipo de aplicación al cual ustedes van a trabajar. De manera muy general, y dado que pues, no es la temática de este webinar se va a enfocar en la inspección de componentes, podemos englobar las diferencias de los tipos de eslingas en este recuadro. En cuestión de dureza, la mejor opción es la eslinga de cadena. Aunque el cable también es compuesto por una aleación de acero, la cadena tiene más dureza y digamos que puedes utilizarla inclusive con más flexibilidad que la eslinga de cable. La más flexible, por supuesto, son las eslingas textiles. Y aunque existan accesorios que sirven para el acortamiento de eslingas textiles, las únicas con longitud ajustable sin la necesidad de elementos externos son las eslingas de cadena con acortadores, que se venden como un solo componente. En cuestión de exposición a la luz solar o rayos ultravioleta, obviamente las eslingas textiles no son las más adecuadas y más adelante veremos por qué. Lo mismo pasa en aplicaciones en ambientes con altas temperaturas, pero estas eslingas, las eslingas textiles, son las más comunes en las industrias debido a que son muy ligeras. Es muy fácil su transportación, no son pesadas,
y por ello son más comunes, aunque tienen ciertas desventajas que vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando en el webinar. En aplicaciones donde existen áreas filosas, las eslingas textiles, pues tampoco son la mejor opción. La de cable de acero tampoco es la ideal, ya que los alambres también tienen menos flexibilidad que la cadena. En este caso, la cadena es nuestra mejor opción. En cuanto a las eslingas de cadena, existen en el mercado diferentes tipos de cadenas, pero no todos están diseñados para la elevación de carga o para el rigging. La mejor manera de saber esto es a través del grado de cadena, en el cual ustedes van a comprar o vamos a adquirir. El grado refiere principalmente a su resistencia mecánica. Entre mayor sea el grado, generalmente más resistente será la cadena, entre otras muchas propiedades mecánicas de la aleación. Primeramente tenemos en la diapositiva las cadenas grado 30, grado 43 y grado 70, las cuales se utilizan principalmente en aplicaciones de tensión, sujeción y arrastre. Son las que típicamente podemos observar en el amarre de cargas en los camiones y tractores de transporte industrial. Bueno, estas cadenas, si ustedes las ven ahí en su área de trabajo, si alguien les da esta cadena para que eleven cargas o la utilicen como eslinga, bueno, deben de saber que ninguna de estas cadenas está autorizada o diseñada para elevación de cargas. Son cadenas, entre otras cosas, con poca resistencia mecánica, con un muy bajo límite de elasticidad y por ello no cumplen con las especificaciones de la ASME B30.26 para uso en elevación de cargas o aplicaciones de rigging. Los grados de cadena que sí están diseñados para elevar cargas son el grado 80 y el grado 100, nada más, ¿ok? Son con este tipo de cadenas que se deben fabricar las eslingas que ustedes utilizan al realizar sus montajes o la cadena de los motores o polipastos. En el caso de las eslingas de cadena de Columbus McKinnon, el estampado original que caracteriza la marca son las iniciales CMUSA, que es el fabricante, y la leyenda HA800, que indica que es una aleación de acero grado 80, o HA1000 para aleación de acero grado 100. Es importante mencionar que la aleación de estas cadenas es diferente a las cadenas que se usan en los motores de polipastos. Perdón, en los motores o polipastos. En consecuencia, tienen distintas propiedades de dureza y flexibilidad, principalmente. Por ello, nunca se debe intentar integrar un motor o polipasto con una cadena de eslinga o viceversa. Utilizar una cadena de carga de un motor o polipasto como eslinga siempre va a ocasionar o nos va a conllevar a posibles riesgos de accidentes. Utilicemos solo accesorios que son los adecuados para nuestra aplicación y debemos asegurarnos siempre de utilizar las refacciones originales en su motor o polipasto, sea cual sea la marca, ¿ok? Adicionalmente, en Columbus McKinnon contamos con una cadena especial para su utilización en aplicaciones del espectáculo. Es la cadena Stack, que como pueden ver, está en color negro y se conforma de un grillete y la propia cadena, la cual le permite acortar su longitud de una manera muy fácil y rápida. Es también una cadena de aleación de acero grado 80, y el estampado que difiere a las otras cadenas de Columbus McKinnon son las iniciales del fabricante CMUSA, esas nunca pueden faltar, y las iniciales STAC. Ahora, la configuración de una eslinga de cadena viene dada por una combinación de 3 letras. Así es como la encontrarán en su etiqueta de identificación. La primera letra nos va a indicar cuántos brazos o ramales tiene la eslinga. Y en este caso vemos que tiene 3 ramales, por lo que corresponde la letra T. La segunda letra hace referencia al enganche superior, el cual en el ejemplo podemos ver que es un conector oblongo, correspondiente a la letra O. Y por último, la tercera letra corresponde al enganche inferior, que para el caso es un gancho de eslinga.
entonces le corresponde la letra S. Así tenemos que esta eslinga tiene una configuración TOS o TOS, que quiere decir que de fábrica se construyó para 3 ramales, un oblongo en la parte superior y ganchos de eslinga en la parte inferior. ¿Y por qué es importante saber leer la configuración de la etiqueta de una eslinga? Bueno, muy sencillo. Por un lado, es la manera en que podemos cerciorarnos de que la eslinga viene con la configuración de fábrica y no la modificaron algún otro proveedor o un cliente. Por otro lado, sabemos que los demás datos de la etiqueta, como capacidad de carga y el ángulo de esa capacidad de carga, sí corresponden a la eslinga o al arreglo de eslinga que estoy utilizando. ¿Okay? Hay muchos tipos de enganches superiores e inferiores. Los más utilizados en las eslingas de cadena son, por supuesto, el gancho de eslinga, el oblongo, el eslabón pera y el hammerlock. Entre las inspecciones que debemos realizar y que están enmarcadas en la norma ASME B30.9 están la revisión de los datos de identificación, buscar evidencia de desgaste y, en caso de que hubiese, verificar que esté dentro de los parámetros permitidos, los cuales en un momento más vamos a revisar. Cualquier evidencia de corrosión, deformación o grietas en la eslinga es motivo suficiente para ponerla fuera de servicio, ya que su composición interna ha sido dañada y representa una situación de riesgo para nosotros, en primera instancia para nosotros, pero también para nuestros compañeros, las personas que asisten al evento y en general para la operación, aplicación, las máquinas que hay alrededor, lo que estamos elevando, o sea, todos los daños materiales que pueden conllevar. Lo mismo pasa si encontráramos evidencia de daño por calor, comúnmente generado por soldadura. ¿Okay? Vamos también a ahondar un poquito más a detalle al respecto en las diapositivas siguientes. Los accesorios de enganche pues se deben revisar bajo los mismos parámetros de inspección de las eslingas y ahorita vamos a ir uno a uno revisándolos. En esta misma normativa, la ASME B30.9, debemos identificar que hay dos tipos de inspecciones, las frecuentes y las periódicas. Hay 3 principales diferencias entre ellas. La primera es la persona que se encarga de llevarlas a cabo. En las frecuentes son revisiones visuales que realiza la persona que está usando el equipo en ese momento. Y las periódicas son inspecciones más detalladas, más a fondo, de cada uno de los componentes de nuestro sistema. Y estas generalmente son realizadas por una persona con un grado mayor de conocimiento y experiencia. En nuestro caso, en nuestra aplicación, pues yo digo que podría ser el head rigger o el supervisor del montaje. La segunda diferencia es el intervalo de tiempo en que se deben realizar. Las frecuentes se hacen siempre antes de cada uso. Así está especificado en la ASME B39, ¿ok? Y las periódicas tienen intervalos que van desde una vez al mes a una vez al año. Estos intervalos básicamente dependen del tipo de servicio en el cual se están trabajando las eslingas, el cual tiene que ser designado por el head rigger o el supervisor o la persona con más experiencia y mayor conocimiento, basándose principalmente en la frecuencia de uso del equipo, la severidad de las condiciones ambientales y sus experiencias en trabajos con características similares. Sin embargo, quiero hacer énfasis en una situación que sí está explícita en la norma ASME B30.9 y es que si estamos trabajando de manera intermitente en condiciones ambientales severas, por ejemplo, alta salinidad, altas temperaturas, mucha humedad o inclusive operaciones a la intemperie, dice la norma ASME B39 que las inspecciones periódicas, es decir, las inspecciones a fondo, deben realizarse mínimo cada 3 meses. ¿Ok? Y la última diferencia es que las inspecciones periódicas requieren registros por escrito y las frecuentes no. ¿Vale? Registros por escrito y archivados en el caso de las inspecciones periódicas.
En cuanto a los datos de identificación, la norma ASME B30.9 especifica que la placa debe contener todos y cada uno de los datos que se muestran en pantalla. Capacidad y ángulo nominal de esa capacidad, extensión de la eslinga, grado de la cadena y diámetro de esa cadena, nombre o logotipo del fabricante, número de ramales y número de serie. La misma normativa nos indica que si alguno de estos elementos no estuviera o no fuera posible de leer, o sea que fuera ilegible, la eslinga no puede ser utilizada y debe ser retirada de servicio. El segundo parámetro a revisar es la limpieza y lubricación. Toda cadena de carga debe estar en todo momento adecuadamente lubricada para evitar desgastes excesivos que debiliten los eslabones, lo cual podría terminar en un accidente o daño material por pérdida de una carga. El objetivo de la lubricación en las cadenas o cables es proveer a la cadena de una capa protectora que minimice, porque no se va a poder evitar, que minimice la fricción metal con metal. Es justamente esa fricción lo que genera el desgaste en los eslabones. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo un lubricante adecuado, podemos evitar o minimizar esa fricción metal con metal y pasar a una fricción metal, lubricante, metal. Esto tiene el objeto de evitar el desgaste entre eslabones y con ello alargar la vida útil de nuestra eslinga. Con respecto a esto, Columbus McKinnon, como fabricante de accesorios de rigging de izaje, recomienda el uso de un lubricante muy específico, el cual es el Lubriplate. En las plantas de manufactura de Columbus McKinnon se han hecho pruebas con este lubricante y debido a su viscosidad, su alta adherencia a las aleaciones específicas del acero de nuestras cadenas, es el lubricante que recomendamos. Ahora, es un lubricante comercial, ¿ok? Lo pueden comprar ya sea con su proveedor de lubricantes, en alguna ferretería comercial, o si lo prefieren a través de Columbus McKinnon, dirigiéndose a alguno de nuestros distribuidores o quien les provee los productos de Columbus McKinnon. Ok, una vez limpia la cadena, y debe estar limpia antes de pasar a hacer las inspecciones, porque si no está limpia, pues la contaminación, el polvo, etcétera, pueden esconder elementos que no vamos a ver durante nuestra inspección. Entonces, una vez que esté limpia, vamos a buscar presencia de desgaste. Vamos a ver si hay fisuras, deformación o cualquier tipo de daño que nos haga sospechar de un mal funcionamiento. Y esto debe ser en cada uno de los eslabones, es decir, la inspección se debe realizar eslabón por eslabón. Recuerden, un solo eslabón que no revisen y que por mala fortuna sea el que esté dañado, puede llevarnos a un accidente que podamos lamentar. La inspección debe hacerse con más énfasis en los puntos de contacto entre eslabones, pues es esa zona donde se concentra la mayor tensión y fricción del metal con metal. Ojo, ojo a toda la audiencia. De nada sirve revisar una cadena por la superficie o en las zonas laterales o externas, porque en esas zonas teóricamente no tiene por qué haber desgaste. Por lo tanto, si no revisamos las partes internas, los puntos de contacto que estamos señalando ahí en la diapositiva de eslabón con eslabón, es igual a que no hayamos hecho ninguna inspección. ¿Ok? Si encontráramos desgaste, debemos referirnos a las tablas del fabricante y verificar que no haya sobrepasado los máximos permitidos. En el caso de las eslingas de Columbus McKinnon, esta tabla nos muestra el mínimo diámetro que deben tener nuestras cadenas tanto en pulgadas como en milímetros para que todavía sean consideradas seguras para su operación. Podemos ver, por ejemplo, que para la eslinga de media, el mínimo diámetro permitido para su operación segura es de 0.443 pulgadas o 11.3 milímetros. En caso de que este espesor mínimo sea rebasado, la eslinga debe ser reemplazada. Ya no puede seguirse operando. ¿Ok?
Otros criterios de reemplazo de una eslinga de cadena son presencia de eslabones doblados o torcidos, elongación o alargamiento de los eslabones, lo cual en el caso de las eslingas de cadena, a diferencia de las cadenas de motores o polipastos, es más visible porque las cadenas de eslinga tienen un porcentaje de elongación un poquito mayor, lo que hace que la elongación sea perceptible al ojo humano. Entonces, a la primera señal de que nosotros percibamos que los eslabones o un solo eslabón se está deformando, está alargándose, debemos retirar la cadena de servicio. Daño por calor, que como les comentaba antes, es generalmente aplicado a través de soldadura o desbaste de material. Bueno, en este caso no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles que ninguna eslinga de carga o cadena de polipasto o motor, de la marca que sea, no puede ser reparada en campo. No se puede soldar, no se puede esmerilar, es más, no se puede modificar de ninguna manera. La soldadura o el desbaste, en este caso, genera una gran cantidad de calor y el calor daña las propiedades de un metal. En consecuencia, es altamente probable que el metal, al ser calentado, haya sido debilitado y ya no sea capaz de soportar la carga para la cual fue diseñado. Así que, por favor, no suelden, no utilicen la cadena como tierra o cualquier otro accesorio de rigging. A la señal de una mínima salpicadura de soldadura en un eslabón, retiremos la cadena de servicio, no trabajemos de manera insegura, no pongamos en riesgo nuestra integridad o la integridad de nuestros compañeros o la integridad de la gente sobre la cual se está haciendo el montaje, por favor. A continuación vamos a ver algunos claros ejemplos de eslingas en mal estado. Aquí se aprecia evidencia de corrosión excesiva. Seguramente es una eslinga pues, que estaba siendo utilizada en puertos o ambientes marítimos. Es mucha la corrosión que tiene. Obviamente ese tipo de aplicaciones en el mar, en los puertos, como ustedes saben, pues siempre hay aire que lleva brisa del mar y el mar lleva salinidad y la sal pues corroe o acelera la corrosión de cualquier metal. Luego tenemos un acortamiento de la longitud de una eslinga a través de un nudo. En este caso se está generando una sobretensión en los eslabones, ya que en ese nudo hay fuerzas de tensión y compresión en todas direcciones. De verdad os digo, hay muchos otros aditamentos diseñados específicamente para acortar las eslingas. No se arriesguen. Hagan lo posible por utilizar las herramientas adecuadas. Una eslinga en estas condiciones con un nudo, con carga, o sea, le acortas la eslinga y le pones carga, tensas la eslinga, se puede romper en cualquier momento y sin dar aviso alguno. Es mucha la tensión que está siendo provocada en esos eslabones que están torcidos ahí en el nudo. Un ejemplo más, en este caso, de accesorios caseros que no tienen grado o certificación alguna. Caseros o que hicieron ahí en el taller, no sé. Estas modificaciones anulan la seguridad del componente, ya que, y los ponen en riesgo a ustedes mismos y a toda la operación en sí, ya sea que sea la cadena, sí, del fabricante, sí, la cadena original, pero los ganchos son caseros o son modificaciones, pues ahí ya se pierde la seguridad y la certificación de toda la eslinga completa. ¿Ok? Y en este último ejemplo podemos observar que se desbastó el material de uno de los eslabones. No sé realmente con qué intención, siempre me lo he preguntado, no encuentro la respuesta en verdad, pero el punto es que además de ocasionarle un excesivo calor al metal, desbastaron tanto el material que llegaron incluso más allá de la mitad del diámetro del eslabón. Y bueno, no hay que ser un gran especialista en cadenas para concluir que entre menos material yo tenga en mi componente o en mis cadenas, menos carga voy a poder resistir. Y no importa no importa que todos los otros eslabones estén en buenas condiciones. Si este eslabón se rompe,
pues perdemos la carga, perdemos la eslinga y tenemos un accidente, ¿ok? Edgar, perdóname, te voy a interrumpir unos minutos. Quiero hacer una pregunta para nuestro público que nos escucha. Ok. Si me permites, por favor, solo te robo un minutito. Sí. Bien, pues bueno, la pregunta es, ¿qué grado de cadena está diseñado y autorizado para su uso en elevación de cargas? Les pedimos por favor a todos si nos pueden mandar por mensaje de WhatsApp su respuesta. Inciso A, si creen que es grado 43. Inciso B, grado 70. Inciso C, grado 80. Inciso D, grado 30. Solamente pueden mandar el inciso, no es necesario que escriban todo el texto. Si quieren y se les hace más fácil, solamente el inciso es muy bueno. Vamos a dar unos segunditos solamente para recibir sus mensajes de WhatsApp y poder ver qué es lo que ustedes creen, ¿no? ¿Qué grado de cadena está diseñado y autorizado para su uso en elevación de cargas? Repito, inciso A, grado 43, inciso B, grado 70, inciso C, grado 80, inciso D, grado 30. Fer, si nos puedes compartir, por favor, las respuestas de nuestros asistentes. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mira, prácticamente tuvimos un 80% de las personas nos indican que lo correcto sería usar el grado C, perdón, el grado 80, que es el inciso C, y el resto nos están indicando múltiples opciones, ¿no? No sé, Edgar, igual si nos puedas retroalimentar con la mejor opción con base en tu criterio. Claro, Fer, gracias. Efectivamente, podemos ver que la audiencia, la mayoría de la audiencia tiene la respuesta correcta, es grado 80. Los demás grados de los incisos A, B y D, grado 43, 70 y 30, son diseñados para aplicaciones de tensiones y arrastre. Por lo tanto, el inciso C es la correcta. Perfecto, Bueno. muchas gracias, Edgar. Continuamos entonces con la presentación. Ok, gracias, Mau. Ok, en cuanto a enganches, los mismos criterios de rechazo anteriores aplican para los enganches superiores e inferiores. En este caso, los datos que deben tener cada uno son nombre o logotipo del fabricante, límite de carga de trabajo o diámetro y el grado del material. En el caso de desgaste se especifica que si el diámetro alcanza un 10% de reducción o más con respecto al diámetro original, el componente debe ser reemplazado. Ejemplos de enganches en mal estado o en muy mal estado. Un oblongo dañado por calor o químicos probablemente. Un oblongo muy elongado y conectores con desgaste excesivo. Fíjense lo que les comentaba. En estos accesorios es evidente el desgaste en los puntos de tensión. Prácticamente en las laterales no podemos observar ninguna modificación o daño. Es específicamente en los puntos de tensión. Ok, eso es todo referente a eslingas de cadena. No olviden enviar sus preguntas vía WhatsApp al respecto. Ahora vamos con las eslingas de cable. Primero veamos un poco la estructura de un cable de carga. El cable en su centro está conformado por un núcleo o alma, la cual puede ser de acero o de materiales sintéticos. Alrededor de este núcleo se enrollan una serie de torones o cordones compuestos de alambres de acero que a su vez se enrollan alrededor de otro núcleo. Al igual que la cadena de acero, el cable de carga tiene diferentes grados de material, identificados como IPS, siendo el de menor resistencia, EIPS y EIPS como el de mayor resistencia. También existen diferentes tipos de torcidos en el cable de carga durante su fabricación. Los más comunes y comerciales para elevación de carga son el regular, ya sea izquierdo o derecho, en el cual los torones se enrollan hacia un sentido y los alambres de esos torones hacia el sentido contrario. Este torcido brinda mayor facilidad de manejo y mayor resistencia a la formación de pocas o dobleces.
Y luego tenemos el torcido paralelo o torcido Lang, igual ya sea izquierdo o derecho. Y es llamado paralelo porque los torones y los alambres de esos torones se enrollan en la misma dirección. Es este torcido el cable que brinda más resistencia y flexibilidad, pero es más propenso también a torcimientos. Por ello, la ASME B30.9 en su párrafo 2.2.1 especifica que solo deben utilizarse el torcimiento paralelo para la fabricación de lingas de cable. Los cables de carga también se identifican comercialmente, además del material de su núcleo y su torcido, por la configuración de su construcción en relación con el número de torones y el número de alambres de cada uno de esos torones. Así entonces, un cable de carga que tiene una configuración 6x19 quiere decir que está conformado por 6 torones y en cada torón tenemos 19 alambres. De acuerdo con lo especificado en la norma ASME B30.9, las eslingas de cable deben ser inspeccionadas primeramente en sus datos de identificación, que deben contener claramente el logotipo o nombre del fabricante, el límite de carga de trabajo y su ángulo respectivo a ese límite de carga, el número de ramales y el diámetro. Se deben buscar presencia de desgaste o alambres rotos. Deformaciones, ningún tipo de deformación está permitida en presencia de fisuras, mellas, corrosión, la eslinga debe ser reemplazada. Igual que en las eslingas de cadena, las eslingas de cable no pueden ser reparadas y no está permitida ninguna intervención que implique la soldadura o desbaste de material. Si se encontrase soldadura, por mínima que sea, la eslinga no es ya segura para su operación y debe retirarse de servicio. Igual, los mismos criterios aplican para los enganches superiores e inferiores. En caso de que se encontrasen alambres rotos, hay un máximo permitido. Pero antes tenemos que entender el concepto de ley que aparece en las normativas. El ley se define como una unidad de medida cuya longitud abarca la distancia que un torón se lleva en dar una vuelta completa alrededor del alma del cable, tal como lo podemos ver ahí en la animación. Una vez dicho esto, podemos entonces pasar al criterio de reemplazo para alambres rotos en eslingas de cable, el cual nos dice que si dentro de esa distancia de un ley hay al menos 10 alambres rotos de forma aleatoria, es decir, 10 alambres rotos en varios torones de la eslinga, dentro de esa medida de una distancia de un ley, la eslinga debe ser retirada de servicio. O, si en esa misma distancia de un ley hay al menos 5 alambres rotos, pero en un solo torón, igualmente la eslinga debe ser retirada de servicio. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si encontramos alambres rotos que se asoman de entre los torones? Bueno, en este caso la eslinga debe ser retirada del servicio inmediatamente al encontrar un solo alambre roto en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque este alambre que se asoma de entre los torones proviene del alma del cable, la cual no está expuesta y por lo tanto no sabemos realmente hasta qué punto esté dañada. En consecuencia, hay un alto riesgo de que ese cable se fracture y no sabemos si eso pueda suceder en el siguiente levantamiento, en el segundo, en el tercero o cuándo. El mismo caso de alambres rotos es el mismo caso en los alambres rotos que provienen de las terminaciones de la eslinga. Al tener un alambre roto que se asoma desde un extremo, desconocemos a qué nivel se encuentra el daño de la eslinga en el extremo oculto. Así que no podemos seguir utilizando esa eslinga. Bajo normativa, esta eslinga debe ponerse fuera de servicio. Ahora, en cuanto a desgaste, al encontrar que en una eslinga se reduce el diámetro en alguna sección, se debe medir ese diámetro de extremo a extremo en los torones. Me ha tocado muchas ocasiones presenciar malas inspecciones de un cable debido a una mala medición de ese diámetro. Debemos tener cuidado en no medir el diámetro en secciones aplanadas o no apretar la herramienta que estamos utilizando, porque en dado caso nuestra medida no será precisa y de nada nos va a servir como una referencia. Una vez realizada la medición apropiada de la reducción de diámetro,
debo verificar que ese desgaste se encuentre dentro de los parámetros permitidos. Para ello, hay que dirigirse a las tablas de cada fabricante. En el caso de las eslingas de Columbus McKinnon, tenemos que existen las siguientes reducciones permitidas con respecto al diámetro original de cada eslinga. Desde 1,64 de pulgada para eslingas de hasta 5,16 hasta 3,32 de pulgada para eslingas de entre 1,1/8 a 1,5 pulgadas. También en presencia de dobleces, la eslinga debe ser retirada de servicio. ¿Ok? Esto es más común de lo que yo quisiera. Lamentablemente, en casi todas las visitas de campo que he realizado se utilizan eslingas en estas condiciones, sin saber que los alambres internos de esta eslinga están fatigados. Y en caso de que durante las maniobras ese doblez se encuentre con algún obstáculo, una mala operación, que lo doble en sentido contrario, hay una muy alta posibilidad de que esta eslinga se rompa. Tal como pasaría con un alambre que doblas en una dirección y luego lo doblas en la dirección opuesta. ¿Ok? Otros criterios de rechazo en la eslinga de cable son las cocas o jaulas de pájaro generadas generalmente por cargas de impacto, empalmes o modificaciones en campo que, por supuesto, no tienen certificación y no proporcionan seguridad alguna, torcimiento o desenrollamiento de los torones y corrosión causada principalmente por falta de lubricación. Bien, hasta aquí abarca la temática o los temas de nuestra primera sesión y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que te haya hecho llegar la audiencia? Muchas gracias, Edgar. Sí, realmente estuvimos recibiendo bastantes preguntas a través del número de WhatsApp. De hecho, han sido bastantes preguntas. Se les quiere notificar a la audiencia es que todas sus preguntas van a ser respondidas. Hemos seleccionado las más comunes o las más de mayor importancia para responder en línea, pero posteriormente estaremos haciendo llegar la respuesta a cualquier pregunta que nos puedan hacer, ¿vale? En cuestión de la primera pregunta, Edgar, pues casi es de las cadenas. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar cuando el desgaste es por un desgaste de calor, un desgaste en general? Bueno, el desgaste en general es por fricción y la manera en la que vamos a diferenciarlo es porque hay como eso a la parte donde está esa imagen, hay como como unos rayones en el metal, ¿no? Déjame que muestre esta parte ahorita. No se alcanza a percibir aquí, en esta parte de aquí, cuando es un desgaste por fricción, un desgaste por uso, vamos a encontrar en esta parte donde está indicando la flecha unos rayones, como si le hubiéramos pasado una lija en esa parte del eslabón. Daño por calor, pues vamos a ver una decoloración en el metal, como cuando calientas una lámina empieza a cambiar de color, ese es el desgaste, bueno, esa es la marca que vamos a encontrar por daño por calor. Bueno, esa sería la diferencia entre los principales desgastes. Muy bien, Edgar. Con respecto a el mismo tema, que es eslingas de cadenas, me indican cuál es la mejor manera de limpiarlas. Mencionabas que por ahí el lubricante que más recomendable es el Lubriplate, pero muchos tienen la duda de cuál es el mejor procedimiento para la cadena. Si tiene que ser con un aditivo especial o con algún químico en específico. No hay un aditivo especial o específico para la limpieza de cadena. Lo que tenemos que verificar es que no utilicemos un solvente o un aditivo que tenga ácidos, que pueda causar daño al metal.
yo lo que recomiendo es que se limpie con el mismo lubricante, con el Lubriplate, un lubricante de cadenas. Es la recomendación que hacemos en Columbus McKinnon. Y hay diversos procedimientos. Se puede dejar la cadena, se puede meter la cadena en un bote, en un balde con el lubricante, eh, limpiarla ahí en el balde y luego dejarla secar, dejar que escurra todo el exceso de lubricante. Se puede utilizar lubricante para cadenas en spray, siempre teniendo en cuenta que sí se lubriquen los puntos de contacto de los eslabones, las partes internas. Se puede utilizar una brocha también para lubricar todos los eslabones o un trapo humedecido con el lubricante. Esas son las maneras. En Columbus McKinnon o CM como fabricante no recomienda el uso de otro aditivo para limpiar las cadenas. Se recomienda que se limpie con el mismo lubricante. Muchas gracias, Edgar. En cuestión seguimos con el tema, no hemos cambiado el tema de cadena. En algún momento del manipuleo y la ejecución del trabajo, estas eslingas o los eslabones ya pueden llegar a recibir fracturas internas sin que puedan ser captadas, o sea, sin puedan ser visibles. Sí, se puede llegar a tener fracturas internas, para lo cual existen otros tipos de procedimientos. Generalmente el más utilizado es el de partículas. Sin embargo, este tipo de procedimientos de inspección o pruebas en los accesorios de rigging o de elevación de cargas no son muy recomendables o no es recomendable que se hagan muy seguido porque tienen afectaciones a los componentes. Aquí el punto importante es de que antes de que haya fracturas internas, lo que va a pasar es que va a haber indicios externos que van a dar aviso de que más adelante va a haber un daño interno. Entonces tenemos que estar atentos a esos indicios externos y una vez que encontremos una fisura en la parte exterior, un desgaste, una elongación, ya no utilicemos más ese componente para que no llegue a fracturarse internamente o a tener daño interno. ¿Sí? Ok. En cuestiones, cambiamos a eslingas de cable. Dice, ¿cuál es el lubricante más recomendado para este tipo de eslingas? Igual, tienes que buscar con tu proveedor de lubricantes un lubricante específico para cable de carga. En el caso de Columbus McKinnon, no contamos con un lubricante específico para cables de carga, solamente tenemos el de cadena. Pero cualquier lubricante que te recomiende tu proveedor que sea específico para cadenas de carga o cables de carga, en este caso para la pregunta, es el adecuado. ¿Okay? Ok, Edgar. Por última pregunta, como la siguiente. ¿Cuál es la mejor recomendación para el almacenamiento seguro de eslingas? Esto es en general, cadena, de cable, todo el tipo de eslingas. ¿Cuál sería la mejor recomendación para su almacenamiento seguro? Sí, y es una buena pregunta porque en general en las visitas de campo siempre encontramos las eslingas pues amontonadas en una esquina, ¿no? La manera adecuada para que alargues la vida útil de las eslingas y cualquier componente de carga y no generes daños y desgastes que inclusive ya no son de la operación sino del almacenamiento es tener las eslingas colgadas, completamente colgadas, sin que caigan al piso y se arrastren o se amontonen ahí en el piso. A una buena altura, tenerlas colgadas, tensadas con el propio peso de la eslinga. No amontonadas, no dobladas, no a la intemperie, también tienen que estar en un lugar, techado, o sea, que no le llegue el agua, que no le llegue polvo, etcétera, que también son factores que van a desgastar los metales. ¿Okay? Perfecto, chicos. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Fer. Y en nombre de Columbus McKinnon, les doy las gracias también a todos los asistentes por su participación el día de hoy. Recuerden que este seminario es de 4 días. Tenemos hasta el jueves, vamos a estar a la misma hora del día de hoy, acompañándolos y tratando otros temas de interés con respecto a la seguridad. Si tienen alguna duda con respecto a capacitación,
pueden contactar directamente a Edgar Castro. Él estará en la mejor disposición de apoyarles. Con respecto a asesoría comercial y ventas, están Fernando Corsa para los países de Latinoamérica Norte y Tiago Godoy para los países de Latinoamérica Sur. Ellos estarán también en la mejor disposición de apoyarles y de orientarlos en cuanto a sus necesidades. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias.